incluye los componentes sensorial, emocional y cognitivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no solamente el dolor es una sensación real, sino, por ejemplo, ¿no? Si es una situación cognitiva, ¿no? Que puede hacer que alguna situación o experiencia potencial ya haga que sienta la sensación dolorosa antes de recibir el estímulo real. Por ejemplo, ¿no? A una mascotita que le estás educando para adiestrarla quizá de una manera en la cual generas algún tipo de violencia o golpes, el animalito ya cuando sabe que levantas la mano ya sabe que lo que continúa es un golpe, entonces hace esto. Eso viene a ser una reacción del cuerpo ante el dolor que ya es cognitivo, o sea, ya lo aprendió, ya sabe qué sensación viene después de esa actitud, ¿no? Porque ya lo aprendió. Entonces, ¿para qué nos sirve el dolor, no? La finalidad básicamente es preservar la salud y mantener alerta al paciente sobre una experiencia de agresión o potencial agresión o situación lesiva, ¿no? Como por ejemplo la que les digo, ¿no? Un animalito puede saber que va a recibir una agresión y por consiguiente su cerebro lo alerta, haciendo sentir la sensación dolorosa antes incluso de recibirla, porque ya tiene la experiencia previa, ¿no? Es algo muy similar como la empatía que a veces podemos tener, quizás si alguno de nosotros o de ustedes ha tenido alguna fractura y ves algún accidente, como que te vuelve a doler el incidente que tuviste, ¿no? Como que se genera esa empatía, ¿ya? Ahora, sabemos que existen nocioreceptores según el tipo de estímulo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay dolores a nivel del dolor propiamente dicho, las terminaciones pueden ser libres, podemos encontrar los corpúsculos de Pacini, que son los que van a recibir sensación de presión, ¿ya? La sensación de calor las va a recibir los corpúsculos de Ruffini, ¿ya? La sensación de temperatura, en este caso de frío o de calor, la va a recibir los corpúsculos de Krauss, que son los que van a transmitir la información hacia la inervación, ¿ya? El tacto lo va a recepcionar los corpúsculos de Levy. Bueno, vamos a ver tipos de dolor según su origen, ¿ya? Tenemos el dolor nocioceptivo, que es el dolor debido a estimulación de los nocioreceptores, que ya mencioné en la diapositiva anterior, que se encuentran en diferentes tejidos, ¿no? Como por ejemplo la piel, las vísceras y otros órganos. El dolor neurogénico es aquel dolor que se da debido al daño de las neuronas sensoriales o motoras de origen tanto central como periférico. Por ejemplo, un dolor nocioceptivo estaríamos hablando quizá de este gatito, ¿no? Se peleó y tiene un arañazo en el ojo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un dolor que proviene del tejido, la información viene del tejido de la piel, por ejemplo, ¿no? O quizá, si hablamos de un paciente que se cayó de las escaleras y se fracturó el fémur, ¿no? Entonces, el dolor viene del tejido óseo, ¿ya? Es un dolor nocioceptivo. El dolor neurogénico puede ser un dolor que proviene, por ejemplo, de una hernia discal, ¿ya? Tenemos un paciente con una hernia discal, tenemos un bloqueo dentro de la inervación neurológica periférica y por consiguiente se va a dar ese dolor neurogénico de origen central, ¿no? De origen neurológico. Muy bien, acá ciertas diferencias, ¿no? Con referente al concepto en sí, ya la activación de nocioreceptores que se encuentran en todos los tejidos. En el caso del neuropático estamos hablando de una lesión específicamente a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. A nivel de la fisiopatología vemos que las vías nocioceptivas quedan intactas, ¿ya? Y la relación entre lesión y dolor, ¿ya? Que es justo la transmisión que vamos a ver en otras diapositivas más adelante, ¿no? Como el dolor viaja a través de la inervación para llegar a generar la información a nivel del sistema nervioso central para generar un efecto. ¿Ya? En el caso del dolor neuropático hablamos de alteración en las vías ya nocioceptivas, ¿ya? Pero no hay una relación lesión-dolor. Por lo general, lo que
persiste es el reconocimiento de un dolor crónico que ya lo asume como parte de su memoria y hay una sensación persistente, ¿ya? A nivel de lo que es el dolor nociceptivo, según clínica, podemos hallarlo tanto en un dolor agudo o un dolor crónico. O sea, un dolor crónico dentro de lo que vendría a ser la persistencia de un dolor agudo que se convierte crónico. En el caso del neuropático, hablamos más bien de la persistencia de un dolor crónico, ¿ya? Por ejemplo, no hacemos una amputación en un paciente y queda lo que se le llama el dolor fantasma, que en realidad es un dolor neuropático. El paciente tiene todavía a veces la sensación del dolor o la sensación que tiene el miembro cuando ya se le ha amputado, ¿ya? Y eso a veces incluso puede generar que el paciente se automutile más, ¿ya? En la zona del muñón. Entonces es un dolor que hay que tratar, ¿ya? Y bueno, es un importante componente emocional también hay aquí, ¿no? Por ejemplo, en humanos se ve mucho el dolor neuropático en pacientes que sufren de fibromialgia, ¿ya? Los pacientes que sufren de fibromialgia tienen este tipo de dolor. No es un dolor real, no es un dolor, digamos, ya que el sistema nervioso lo asume de esa manera. Ahora, vamos a definir ciertos conceptos, ¿ya? ¿Qué cosa es la analgesia? La analgesia es la capacidad de sentir dolor, ¿ya? Con referente a lo que es la analgesia, es la reducción o la anulación del dolor. La hiperalgesia es el aumento o disminución del umbral para responder a un estímulo nocivo, ¿no? Por ejemplo, puede ser el aumento de la respuesta, ¿no? Va a sentir la respuesta magnificada, va a ser la respuesta, más de lo que realmente significa ese dolor. O en tal caso, el umbral del dolor va a estar más bajo, que la sensación que va a tener con referente a ese dolor va a ser mayor de lo que normalmente debería ser, ¿ya? La alodinia es el dolor producido ante estímulos que usualmente no causan dolor, ¿no? Otra característica que quizá podemos ver mucho en pacientes con fibromialgia, ¿no? Tiende a darse eso, ¿no? Bueno, ahora definamos el dolor según la presentación en el tiempo, ¿no? Tenemos el dolor agudo, que es la experiencia sensorial producido por un daño que es actual y que hay estructuras somáticas, viscerales o neurogénicas, ¿no? Por ejemplo, pueden verse este tipo de dolor tanto antes como después y en el trance quirúrgico o en traumas que puedan haber sido severos en un paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ha sido atropellado, desde el momento del incidente va a haber un dolor agudo, durante el proceso de recuperación, o por ejemplo, si llega una cirugía va a tener un dolor dentro de la intervención quirúrgica, que el dolor como tal es una sensación consciente, ¿ya? Cuando hablamos en términos de cirugía, cuando ya no hay conciencia del paciente por el sometimiento a los fármacos, ya estaríamos hablando no de dolor, sino de nociocepción, ¿ya? Entonces, digamos, acompaña todo el proceso la sensación dolorosa, y en el postquirúrgico obviamente también va a haber una sensación dolorosa. Todo eso todavía se llama dolor agudo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? A este paciente que se le ha hecho una enucleación, ¿no? Entonces en el momento del incidente empezó con el dolor, se le hizo la enucleación, durante la cirugía hubo nociocepción, y posterior, en el postquirúrgico también hay que hacer tratamiento del dolor, ¿no? Porque todavía hay persistencia en lo que es la cicatrización de esta lesión herida que se ha hecho para, obviamente, generar una curación al paciente. Por ejemplo, aquí tenemos una vaca con mastitis, ¿no? Eso también es dolor agudo, ¿ya? O un paciente que quizá tiene obstrucción urinaria, también es un dolor agudo, ¿ya? Cuando ya decimos que hay un dolor crónico, cuando hay persistencia del curso natural del daño agudo, ¿ya? El dolor agudo se convierte en dolor crónico cuando hay persistencia de este dolor y la patología es duradera en un tiempo, ya sea de manera continua o de manera intermitente, ¿no? Esto, para que
empieza a tener una postura así como que inclinada y eso genera dolor y el dolor queda de manera persistente volviéndose crónico. ¿Cómo es el proceso del dolor? ¿Ya? Existe el daño tisular y luego hay eventos electroquímicos que van a generar la nocicepción hasta que llega al cerebro y este se vuelve una percepción a nivel cerebral, ¿no? Convirtiéndose ya en dolor, porque ya viene a ser una sensación consciente. Componentes anatómicos que van a intervenir en este proceso van a ser los receptores o nociceptores, ¿ya? Así como los que mencioné en la segunda diapositiva. Van a estar las fibras nerviosas, ¿ya? El receptor, médula, corteza. Va a estar la médula espinal que se va a dedicar a transportar, digamos, la información hasta la corteza central, el núcleo talámico, hipotalámico, para que sea consciente en la sensación. La vía de dolor en todos los mamíferos, incluyendo los gatos, es similar. Incluyendo los gatos, pero los gatos son unos pacientes particulares. ¿Ya? Así, el estímulo que produce el dolor en una persona también lo puede hacer en el gato. O sea, muchas veces nosotros en el gato no podemos deducir mucho situaciones dolorosas porque el gato para todo el tiempo en estado de alerta. Entonces muchas veces eso nos va a camuflar quizá el poder identificar un dolor porque el paciente no lo va a denotar, ¿no? Porque está en estado de alerta. Lo cual quizá con un perrito es más fácil, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Cuando observamos a un paciente canino con dolor abdominal, lo vas a encontrar tirado en el suelo, triste, acongojado y piensa que se está muriendo, ¿no? Un gato con dolor abdominal está escondido, asustado, pero alerta, ¿no? Entonces, si no estás muy pendiente a ciertas características, puedes incluso decir, ay, el gato está molesto, está escondido, ¿no? Pero no, o sea, está teniendo una situación de dolor, pero lo manifiesta de una manera diferente. Pero digamos que el transporte del dolor es el mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una sensación dolorosa, esta sensación dolorosa se traduce, se transmite, se modula y se percepciona, ¿no? A nivel central. Entonces, como vemos, hay una traducción a través de los nervios periféricos, luego se transmite hacia el sistema periférico, hacia la médula espinal y de ahí pasa hacia el cerebro. Entonces, la sensibilización periférica, ¿no? Existe el daño tisular, luego se genera el proceso inflamatorio, va a llegar a las terminaciones simpáticas, ¿no? Activando así ya los nociceptores de umbral alto y nociceptores de umbral bajo. Y bueno, ¿cómo se da el proceso inflamatorio hacia las terminaciones simpáticas? Va a haber producción de proinflamatorios que son mediadores de la inflamación, como la citoquina, la prostaglandina, la leucotrieno, sustancia P, norepinefrina, vaquinas y las histaminas, ¿no? Todos estos van a ser químicos que van a estimular o producir ciertas reacciones en el cuerpo para generar los procesos de dolor, ¿no?
cómo por ejemplo se transmiten diferentes estímulos, ¿no? El estímulo, en este caso, ¿no? de situaciones en las cuales hay calor, hay picazón, lo va a transmitir la fibra C. En el caso de algún dolor mecánico, ya lo va a transmitir la fibra A delta. En el caso de quizá de algún estímulo de sensación, ya puede ser el alfa beta, la fibra alfa beta, ¿no? La que va a transmitir esa información, ¿no? Como vemos, la va a transmitir a través de las neuronas, las neuronas aferentes primarias, va a ir hacia el ganglio dorsal y luego va hacia la médula espinal, ya llevándolo hacia el sistema nervioso central. Ya, entonces aquí podemos ver tipos de fibra que tenemos, ¿no? La alfa, la A delta, que va a ser una fibra que está mielinizada, ¿ya? Y esto obviamente va a generar que sea de calibre medio, y por consiguiente, al tener mielina, va a generar que la conducción de la información sea más rápida, ¿ya? Lo cual difiere de las fibras C, ¿no? Las fibras C son fibras que no tienen mielina y por consiguiente su conducción es lenta y el dolor se va a transmitir de manera lenta. Entonces aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, una sensación normal, ¿ya? Ante cualquier estímulo, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos de estímulo, va a llegar al axón que va a ser el nocioreceptor para recepcionar la sensación, luego va a viajar a través de las fibras, luego pasa a la médula espinal y de ahí va a activar a las glías que van a ayudar a activar la sensación, a traducirlo ya como dolor, ¿ya? Aquí por ejemplo con las fibras de mielina que tienen mielina, ya la conducción va a ser más rápida e incluso puede llegar a traducirse o en dolor o solamente en una sensación, ya dependiendo, eso va a depender mucho del umbral, ¿no? Del umbral que está recepcionando esta sensación para quizá asumirlo como un dolor o quizá como una sensación solamente de roce, de tocar, ¿no? de que haya una sensación de contacto, ¿ya? Igual pasa con, por ejemplo, los mecánicos en los cuales son más suaves las sensaciones o el roce, ¿no? Se van a traducir, quizás si hay una hiperalgesia, podría traducirse en un dolor, ¿no? Pero normalmente una sensación suave que no suele generar dolor se traduce en ese contacto. Entonces, cuando tenemos sensibilización central, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que va a haber una amplificación de la señal neural dentro del sistema nervioso central, que va a desencadenar una hipersensibilidad al dolor, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una sensibilidad a nivel central, vamos a traducirlo en un dolor magnificado, ¿no? Lo que debería ser una hiperalgesia. ¿Ya? Entonces aquí vemos todo el recorrido, aquí está el efecto que ha generado la sensación, que puede ser químico, que puede ser mecánico, que puede ser de temperatura, se va a traducir, ¿no? A través de los nervios diferentes, de ahí se va a transmitir hacia la médula espinal, ahí se va a modular y luego se va a proyectar para generar la percepción a nivel del sistema nervioso central. Así como hemos visto, cuando hay en este caso una sensibilización central, va directamente, igual, sigue el mismo recorrido, pero ya no se traduce solo en dolor, sino se traduce en una hiperalgesia, ¿ya? Y quizá también va a haber algunas fibras que lo van a traducir solamente en contacto, ¿no? También existen los otros casos, como les decía, que pueden terminar en una alodinia, ¿no? O sea, una sensación que no debería ser dolor, ¿no? Pero lo va a traducir o lo va a percibir el cerebro como un dolor, cuando en realidad solamente es una sensación de contacto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en una sensibilización central? Que va a haber señal mediada por los receptores MNDA, ¿ya? Entonces, estos receptores se van a abrir los canales para, ¿recuerdan cuando hablamos acerca de la ketamina cuando bloquea
va a haber una desinhibición de la glicina y la GABA, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, se van a desinhibir, o sea, no van a estar activos, se van a inactivar, y va a haber una activación de la microglía, ¿no? La microglía, que es la que finalmente hacia el nivel del sistema nervioso central va a activar y va a generar la percepción. Va a terminar transmitiendo la información hasta el sistema nervioso central para convertirlo en ya dolor, esta información. Ahora, ¿cómo identificamos el dolor? Por ejemplo, ¿no? Podemos identificarlo a través de cambios de postura, ya resistencia al movimiento. Por ejemplo, un paciente que puede tener alguna postura, un canino, por ejemplo, que tenga pancreatitis, ¿no? Una postura usual que manifiesta un dolor abdominal es el encorvamiento del paciente. Va a estar encorvado. ¿Ya? Va a tener una resistencia al movimiento, posiblemente va a estar encorvado y tú lo vas a llamar y no se va a mover. Y tú lo vas a jalar, ven, y le vas a decir a tu perrito y no se va a querer mover porque tiene dolor. ¿Ya? Otra es proyección de la zona del dolor. ¿Ya? Posiblemente aquí tiene una lesión, por ejemplo este gato no tiene una herida acá, pero yo lo toco más abajo, como hay una proyección de la zona del dolor, también va a reaccionar haciendo esto. ¿Ya? Anorexia, agresividad, ¿no? Cuando hay una sensación dolorosa, es bastante usual que los pacientes dejen de comer, ¿ya? No quieren comer por lo mismo, ¿no? Por lo que se sienten incómodos al moverse, ¿ya? También empiezan a tener cierto grado a veces de depresión y no quieren comer, se vuelven agresivos, ¿no? Los pacientes a veces cuando tienen sensación de dolor, más a veces incluso en gatos que en perros, al no querer que te acerques para estimular quizá el dolor que está presente, empiezan a mostrarse una agresividad. Ya la vocalización, ¿no? Que hacen tipos de sonido manifestando que algo no está bien. Ya la palidez, ya muchas veces vamos a encontrar a los pacientes que tienen tiempo de llenado capilar más elevado, ¿no? Incluso las mucosas están pálidas, jadeo, ¿no? Algo que quizá vemos más en perros que en gatos, ¿ya? Midriasis ya es bastante común, también vas a ver al paciente midriático totalmente, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las escalas de dolor, por ejemplo, en el gato? ¿No? Menciono al gato, lo voy a mencionar más porque dentro de todas las escalas que se conocen para lo que es evaluación del manejo de dolor, los estudios más están orientados en gatos, porque estos pacientes son bastante particulares para poder denotar características del dolor. Entonces hay escalas, hay un montón, ¿ya? Eso ya lo van a ver más bien en anestesia, ¿ya? Y casi la mayoría están centradas más en gatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, en las tablas, normalmente las escalas están divididas para identificar pacientes sin dolor, paciente con dolor moderado y con dolor intenso, ¿no? Por ejemplo, no sin dolor, el paciente va a estar con los bigotes abiertos, con las orejas en punta, con los ojos abiertos, ¿no? Lo vas a ver como que tranquilo, relajado, ¿no? En el caso de que haya un dolor moderado y ya las orejitas van cayendo un poquito de lado, los bigotes se van poniendo un poco más horizontales, ¿ya? Y bueno, quizá los ojitos se van agazapando un poquito, ¿ya? En el caso del dolor intenso, como vemos al gatito de arriba, incluso tiene hasta los ojos cerrados, ¿ya? Los bigotes están apuntando hacia abajo, o sea, de lo que estaban así, van cayendo hacia abajo, ¿ya? Y el ojo está bastante cerrado, ¿ya? Bueno, entonces, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que hay que realizar una evaluación del dolor antes y después de cualquier procedimiento doloroso o de tratamiento, ¿no? Estas escalas nos sirven mucho para poder evaluar el progreso, ¿no? Se mide quizá se hace la evaluación de la escala cuando el paciente llega a consulta, luego quizá lo pueden reevaluar si es que haces algún procedimiento clínico, médico o quirúrgico, ya lo evalúas posterior a eso para ver si hay una
una diferencia, o quizás si es un paciente que está internado, supongamos un gato con pancreatitis, entonces quizás lo puedes evaluar a las 12 horas o a las 24 horas, ¿no? Para ver qué tanto está mejorando con respecto al tratamiento que se le está dando, ¿ya? Tomar en cuenta el comportamiento normal del paciente antes de la experiencia dolorosa, ¿no? Eso es importante evaluarlo también en la anamnesis, ¿no? Poder comentarle, preguntarle al propietario, ¿no? Si el gato era de repente, lo tienes en la consulta, lo llevas al internamiento y es un gato muy asustadizo, ¿no? Entonces, para saber si realmente también hay un cambio con el comportamiento, ¿no? Quizás dentro de tu evaluación lo tienes 3, 4 días al gato internado y sigue escondido y tú sigues pensando que eso puede ser una característica de dolor y quizás es una característica propia del gato, no le gusta que lo toque para escondido. ¿Ya? Entonces es importante saber eso para que lo puedas discriminar dentro de tu escala. ¿Ya? Tocar al paciente, interactuar, palpar la zona afectada, ¿no? Todo con cuidado, sobre todo para evitar los riesgos de agresión, ¿no? Los gatos son bastante comunes siempre que cuando tienen algún tipo de dolor y tú lo tocas, siempre el gato va a reaccionar con agresión mayormente, ¿ya? Realizar una adecuada anamnesis, involucrar todos los reconocimientos de dolor de cada paciente, ¿ya? Eso también es muy importante ver cada característica porque incluso, ¿no? Por ejemplo, pacientes que pueden tener algún problema de dolor empiezan a defecar o orinar fuera de su arenero, ¿no? Y lo primero que va a pensar el propietario es, ay, cochino gato. Pero no es eso, sino que la misma sensación de dolor hace que no se quieran mover, que quieran estar en un lugar que no les genere dolor, ¿no? Quizá ir al arenero, caminar, meterse al arenero les genera incomodidad y empiezan a hacer en una zona fuera del arenero. Entonces, eso, por ejemplo, es una característica que nos va indicando que algo le pasa al paciente felino, ¿no? Que posiblemente y casi siempre se relaciona con algún evento doloroso. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Signos de dolor agudo, ¿ya? Que incluyen entrecerrar los ojos, posición encorvada o encogida, ¿no? En lugar de dormir en posición normal, enroscada, como duermen los gatos, los vas a ver así enroscaditos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál de los dos creen que tiene un dolor más intenso? Este gatito, ¿no? Ajá, porque ya tiene las hojitas más cerraditas, ¿no? El otro todavía lo tiene así medio agachadito. En este caso, por ejemplo, tenemos al gato, tiene las orejas hacia abajo, ya, el hocico tenso. Si te das cuenta, la diferencia entre los bigotes es bastante marcado, la apertura de los ojos, ya, a menudo se considera una mueca, ya, una mueca, eso lo vamos a ver en la escala de Gilbert. Hay un ajuste orbital que hace que los ojos estén casi cerrados, no en una posición inclinada. Y aquí vemos que después del tratamiento analgésico hay un cambio en su carita, ¿no es cierto? Ya, aquí podemos ver que las orejas están más erguidas, o sea, no están tan hacia los lados, están un poquito más hacia arriba, los ojos ya están abiertos, ¿no? Sus bigotes están más en posición lateral, ya están como que encurvados, ¿no? En cambio, aquí están como que tensos hacia abajo, ya, y bueno, la mandíbula está más relajada. Entonces sí se nota una diferencia en un paciente. Entonces, una de las escalas que son bastante reconocidas para manejo de dolor, la escala de Glasgow en felinos, ¿no? Que básicamente identifica estas siete características, ¿no? Organización, postura, atención a la herida, expresión facial, interacción con personas, respuesta a la palpación y comportamiento general, ¿no? Básicamente 7 preguntas que van a abarcar esas características, ¿no? En las fichas de este tipo. Y una escala que quizás se ha hecho muy popular, no solamente en clínicas, sino también para que los dueños puedan identificar dolor, es la escala de Knight, ¿ya? Como ya les había adelantado, no va a
orejas, la postura de la mandíbula, ¿no? La posición de la cabeza también, ¿ya? Usualmente, si vemos aquí, en la primera imagen, tenemos la cabeza erguida. En la segunda imagen tenemos la cabeza un poquito más agachada. Y aquí la tenemos así. Incluso hay gatos que hasta entierran la cabeza al suelo, ¿no? Tú lo ves al gatito así como si estuviera en posición de rezo, se le dice, ¿no? E incluso hay gatos que se apoyan en superficies y ahí colocan la cabecita. Ya, eso se le llama posición de rezo y definitivamente eso indica que hay un dolor bastante severo, ¿ya? Vemos, básicamente estas características son las que se identifican en la escala de Likert. ¿Ya? Incluso ahora con la virtualidad hasta existe una aplicación, ¿ya? Que se le puede recomendar incluso a los propietarios para que sepan si realmente el paciente requiere ir a un médico veterinario, ¿no? Porque existen los dos extremos, ¿no? Los que van porque se le rompió una uña y piensan que el paciente se va a morir, y hay aquellos que dicen, no, así es ese gato, y en realidad si tiene alguna sensación de dolor o tiene alguna situación que sí requiere una consulta médica, ¿no? Muy bien. Ya habíamos hablado un poco de las fases de la nocicepción, ¿no? Sabemos que existe la traducción, la transmisión, la modulación, la proyección y la percepción, ¿ya? Incluso los medicamentos tienen o influyen en ciertas etapas, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que podemos observar, por ejemplo, que los COX pueden empezar a actuar desde la traducción, ¿no? Igual como los anestésicos locales, ¿ya? En la modulación ya vemos la influencia de la ketamina, porque ahí es donde ya empiezan a actuar los receptores en el NMDA, ¿ya? Y los opioides que ya se encuentran más hacia la parte de la transmisión de la sensación dolorosa. Muy bien, anestésicos locales, ¿ya? ¿Qué es lo que van a realizar los anestésicos locales? Van a realizar la pérdida reversible de la sensibilidad local, ¿ya? Sin necesidad de que el paciente pierda la conciencia, ¿ya? O sea, básicamente nos vamos a enfocar en la zona primaria, ¿no? del dolor, ¿no? Donde se genera, digamos, el primer contacto para la lesión. Ya sabemos que están formados por anillos aromáticos que son lipofílicos, ¿ya? Lo cual va a generar una mayor potencia, ¿ya? A ese nivel, ¿ya? Tiene tipo de enlace, tiene una velocidad de metabolismo, de acción, de duración y acción, ¿ya? Y va a tener un lado de lamina también que es un poco hidrofílico. Entonces, por ejemplo, tenemos a una lidocaína, que es una base débil, ¿ya? Entonces, en un tejido normal que tiene un pH 7, va a ingresar, ya en estado no ionizado, va a ingresar el producto, ¿ya? Va a ingresar el producto y luego se va a ir hacia la neurona eferente, a ir generando todo el efecto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tenemos acidosis tisular, ¿no? O extracelular? Se va a reducir la eficacia y la biodisponibilidad intraneuronal del producto. O sea, cuando hay, por ejemplo, una reacción inflamatoria, va a haber un cambio en el pH de la zona y por consiguiente el estado va a estar altamente ionizado, va a haber mayor cantidad de hidrógeno y eso va a hacer que sea más difícil que pueda pasar por el tejido inflamatorio hacia la neurona efectora, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que entonces los anestésicos locales no pueden ser directamente colocados en la zona inflamada, ¿ya? Cuando hacemos, por ejemplo, un bloqueo, se tiene que realizar en la inervación que va a llegar hacia la zona, ¿ya? No, por ejemplo, una neoplasia, no voy a infiltrar directamente la neoplasia, se lo voy a hacer en los nervios periféricos para que por irrigación transmitan la conducción del bloqueo, de la inervación a esa zona. ¿Ya?
situación normal, vamos a ver que va a ingresar el producto, se va a poder, va a tener una buena absorción, ¿ya? Lo cual aquí, por ejemplo, no lo vemos, no van a ver algunos canales bloqueados, ¿ya? Se va a tener una pobre absorción, va a haber una pobre cantidad de anestesia aquí, no se va a dar el efecto que esperamos. Entonces, el mecanismo de acción básicamente es que la membrana va a absorber, va a haber una penetración del producto hacia la membrana, ya va a haber a través de los canales va a empezar a entrar sodio y va a haber el impulso nervioso, ¿ya? No va a modificar el potencial de reposo, disminuye la velocidad de despolarización y la conducción, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos cómo la droga ingresa a través de la membrana y va a bloquear uno de los canales para que ingrese sodio, ¿ya? Y se queda ahí en el citoplasma, ¿ya? De la misma manera lo vemos aquí, ¿ya? En lo normal es que vaya a ingresar sodio para que se genere la sensación dolorosa, pero ¿qué hace el químico del anestésico local? Va a bloquear estos canales y por consiguiente no va a haber una transfusión dolorosa, ¿ya? Ni la apertura de canales. Ya, en el caso de bloqueos regionales, donde usamos la lidocaína o la bupivacaína, por ejemplo, tenemos entre los más conocidos el bloqueo epidural, ya que se utiliza en diversas especies. Tener en cuenta que hay un espacio, como lo dice el nombre, epidural, donde se coloca realmente el fármaco, ya. Graficándonos, digamos, anatómicamente, tenemos el ligamento supraespinoso, ¿ya? El ligamento intraespinoso, el ligamento amarillo, ¿ya? Y aquí están las vértebras, ¿no es cierto? Entonces, cuando ingresamos, ¿ya? Este ligamento amarillo tiene un sonido particular cuando ingresa la aguja, ¿ya? Muchas veces cuando no se hace una aplicación de la anestesia epidural y coguiada, por ahí pueden haber ciertos errores, porque por más que tengas experiencia, a veces puede ser un poco difícil que puedas notar cuando pasas el ligamento amarillo, ¿ya? A veces no estás posicionado de buena manera y no llegas a traspasarlo y puedes colocar la anestesia aquí, ¿ya? O incluso puedes traspasar el espacio epidural, ¿ya? Entonces, lo ideal es que la colocación de la anestesia epidural sea ecoguiada, ¿no? Ahora la tendencia es que sea ideal de esta forma, porque así tengas experiencia haciéndole epidural bueno, yo la verdad que la mayor parte yo la verdad que lo hago de manera manual, por decirlo así, sin un ecógrafo, ya, por cuestiones de donde lo practico, ya, pero se sabe por estudios que puede haber un error hasta de un 40%, ya bastante alto, por más que no pareciera, y así tengan bastante experiencia colocando, ya, pero es importante saber eso, ¿no? Porque la idea de que realmente haya un efecto positivo con la anestesia epidural es que se ponga en ese espacio, porque en ese espacio se va a distribuir el fármaco hacia las zonas que yo quiero que me bloquee la sensación dolorosa y la sensación de contacto, ¿ya? La sensación quirúrgica en este caso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, esta anestesia se llama la paravertebral, ¿no? Utilizas varios nervios aquí, bloqueas varios nervios para, por ejemplo, hacer una incisión. En el caso de vacuno, bastante común para la realización de una cesárea, ¿ya? O también la que se conoce, esta de aquí, que es la L invertida, ¿no? Se hace un bloqueo anestésico aquí, se coloca el lidocaína así en forma de L y también te sirve para, por ejemplo, para cesáreas o algún manejo a nivel abdominal. ¿Ya? Entonces, también existen los parches de lidocaína, ¿no? Que tienen la misma función que la infiltración, pero en este caso tienes el medicamento en forma de parche que va a ir soltándose como si fuera una infusión continua, pero a nivel local, ¿ya? También existe la aplicación de lo que vendría a ser una
una anestesia regional intravenosa, ¿no? En la cual se coloca un torniquete, ¿ya? Y se utiliza mucho quizá para algunas amputaciones distales, ¿ya? Que se ven también bastante en mayores, ¿ya? Eso se utiliza bastante en vacas, en lo cual tienes que ser, sí es muy importante hacer un buen torniquete, ¿ya? Porque la colocación de la anestesia tiene que quedar solamente en esa zona. Entonces le haces un buen torniquete para que quede solo en esa zona, a nivel venoso lo colocas, se queda solo en esa zona, esperas los minutos adecuados, como alrededor de 15 minutos, para que se redistribuya en esa zona y de ahí le puedes quitar el torniquete, ¿ya? Porque si no haces un buen torniquete o lo colocas y ahí mismo sacas el torniquete, ¿qué va a pasar con el fármaco? Se va a distribuir hacia todo el torrente sanguíneo y la idea es que se mantenga de manera local, ¿ya? Para hacer la cirugía solo en la zona distal. Ya, aquí por ejemplo tenemos un bloqueo testicular, ¿no? Para mi gusto hay mucho pelo en el paciente. Ya, cuando lleve cirugía van a ver que hay que resolverlo bastante. Bueno, ese es un bloqueo intratesticular, ya, es un bloqueo que me va a ayudar también bastante cuando quiero hacer un manejo para una castración. Y esto me va a ayudar a que quizá el paciente no esté en un plano muy profundo, ¿no? De anestesia. ¿Ya? Entonces, como anestésicos locales hay varios, tenemos la bupivacaína, lidocaína, metilvacaína, procaína, ropicaína y la pilococaína. Nosotros más usamos la lidocaína y la bupivacaína, ¿ya? Entre los dos diferencias, en potencia la bupivacaína tiene mayor potencia, tiene mayor duración también, ¿ya? Entre los dos, por ejemplo, la lidocaína puede hacer efecto entre 5 a 15 minutos. La bupivacaína va a tener un efecto recién alrededor de los 20 minutos, ¿ya? Pero la duración es mayor, ¿no? La bupivacaína puede durar entre 4 a 6 horas, la lidocaína puede durar alrededor de 1 a 2 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer un bloqueo que también me ayude a mejorar la analgesia postquirúrgica, entonces en ese caso quizás sería mejor utilizar una bupivacaína, ¿no? En cirugías, por ejemplo, ortopédicas, sería mejor usar una bupivacaína porque es conveniente que el dolor se vaya manejando en el postquirúrgico también. Entonces, si el bloqueo le dura varias horas posterior a la cirugía, me va a ayudar con el tema del manejo de dolor postquirúrgico. Con referente a la lidocaína, quizá la puedo utilizar en una castración, en una OVH de una perrita sana, ¿no? Donde no requiero que la analgesia, al menos potente, me dure más tiempo, ¿no? Sino quizá manejarlo con algunos analgésicos que no sean tan potentes, porque el dolor que se genera ante cirugías de pacientes sanos que no son tan dolorosas o no son tan intensas, a diferencia de quizá algún tipo de fractura o algún tipo de compromiso con ya un dolor previo, ¿no? Antes del prequirúrgico. ¿Ya? Entonces acordémonos un poco de los alfa-2 agonistas, ¿no? Entonces sabemos que la adrenalina básicamente se va a distribuir entre estos tres receptores, ¿no? La alfa-1, alfa-2 y la beta. En el alfa-1, ¿qué va a generar? Va a generar contracción del músculo liso, vasoconstricción periférica. En el alfa-2 va a haber una contracción del músculo liso, va a haber una inhibición de la transmisión, ¿ya? En el caso del beta va a haber contracción del músculo cardíaco y relajación del músculo liso. Entonces aquí observamos, ¿no? La silacina va a ir hacia el receptor alfa-2, pero también sabemos que la silacina tiene tropismo a los receptores alfa-1, ojo, ¿ya? Por eso es que la silacina va a tener va a tener efectos diferentes en algunos aspectos con referente a la metomidina o la dexmetomidina, ¿no? Para lo que es manejo de dolor y en anestesia más nos convendría solamente trabajar con los alfa-2, ¿ya? Por eso es que si hablamos de los alfa-2 agonistas, mi mejor opción sería usar una metomidina, una dexmetomidina incluso sería una mejor opción. Son más potentes hacia ese receptor, ya, que la silacina. La silacina se puede repartir entre los dos,
¿ya? Ya. Entonces vemos que la silacina puede ir aquí, a nivel del receptor alfa 2, ¿ya? Y va a ser un feedback negativo hacia la vesícula sináptica, ¿ya? Y la norepinefrina va a quedar como suelta. ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿no? ¿Qué va a generar en este caso la silacina? Va a generar analgesia, sedación y como, digamos, situación adversa podemos observar una hipotensión, ¿no? Cuando vamos a hacer el alfa 2A. Y en el alfa 2B vamos a encontrar que va a haber un efecto analgésico, ¿no? Después tenemos la silacina va a tener un efecto analgésico parecido a los opioides, ¿ya? Pero básicamente se va a centrar más a nivel del sistema digestivo, ¿ya? A nivel visceral es donde más vamos a observar que va a potenciar el tema de la analgesia, ¿ya? No produce excitación en gatos ni equinos, lo cual sí quizá lo podemos ver con las benzodiazepinas, ¿ya? O con los opioides también. Es potente analgésico visceral en equinos, ¿ya? Por eso es que sí o sí la silacina siempre es usada a nivel, por ejemplo, de cirugía de cólico, ¿ya? Rumiantes son más sensibles, ¿no? La dosis puede ser hasta 10 veces más, ¿ya? Por lo cual se va a observar que quizás si un perro se pone 1 miligramo por kilo, ¿ya? Como dosis única. En realidad cuando lo manejamos en anestesia lo utilizamos mucho menos, ¿ya? Cuando hacemos una anestesia equilibrada. Pero si buscamos en la posología del fármaco, se puede usar hasta 1 miligramo por kilo. En el caballo, por ejemplo, en los bovinos se utiliza 0.1, o sea, porque es bastante potente. Incluso en los camélidos se tiene que tener un poco más cuidado con la dosificación, ya en los chivos es bastante potente para esas especies. Ya en porcinos es menos sensible, por consiguiente necesitan 10 veces más. ¿Ya? Y bueno, como efectos indeseables se puede observar hipotermia, se puede observar vómito principalmente, que es lo que más se ve dentro de los efectos secundarios, ¿no? Y bueno, como vemos otros alfa 2 agonistas, está la detomidina, medetomidina, romifidina y bueno, el más moderno que es la dexmedetomidina, ¿no? Que sale de la medetomidina, que es más potente. Muy bien. Acerca de los antagonistas de los receptores NMDA, tenemos la ketamina. Ya sabemos que la ketamina es depresor del sistema nervioso central y también va a bloquear la actividad excitatoria de los receptores NMDA. Ya lo habíamos visto en clases anteriores. Lo que va a generar es colocarse en el canal, ¿ya? Así como el mercurio inicialmente está bloqueando este canal, ya se va a posicionar aquí para evitar que haya para controlar el flujo del sodio, del potasio y del calcio, ¿no? O sea, no va a haber ingreso, no va a haber una transducción de la sensación dolorosa. Ya aquí incluso lo graficamos nuevamente como se lo mostré, ¿no? Aquí vemos que el calcio normalmente debe ingresar aquí a través del canal AMPA y el canal MDA, pero cuando va a entrar la ketamina los va a bloquear y no va a haber ingreso. Esto digamos que es fisiológicamente lo que normalmente pasa, ¿no? Y incluso hay bastantes trabajos en los cuales hablan de cómo la ketamina genera una buena analgesia en un postquirúrgico, ¿no? A través de las infusiones, por ejemplo, del FLK, del MLK, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hace una infusión? Al tenerla en una dosis menor, porque la ketamina para poder generar dosis analgésicas la tenemos que tener en una dosis, en una subdosis, ¿ya? En esta subdosis lo que me va a generar, no me va a generar disociación, ya no me va a generar taquicardia, no me va a generar hipertensión, ya, pero sí me va a ayudar a potenciar el efecto de los opioides, ya. Entonces por consiguiente va a tener un mayor aporte hacia el lado analgésico y es un buen manejo analgésico.
de un opio, ¿no? Básicamente se usó bastante a nivel de guerras, ¿no? Para poder hacer manejo del dolor, ¿no? En época de guerra. Ese es su origen del opioide, ¿no? Y bueno, sabemos que los opioides tienen una clasificación naturales, semisintéticos, sintéticos y los péptidos endogenados, ¿no? Principalmente nosotros manejamos manejamos más los sintéticos, ya que en teoría los sintéticos son más, sus efectos secundarios o contraproducentes son más controlados que los naturales, ¿no? Por ejemplo, la codeína y la morfina son muy buenos, tienen un buen nivel de analgesia, pero por ejemplo, ¿no? La morfina tiene muchos efectos adversos a nivel del vómito, ¿no? Son un poco más hipotensores que los sintéticos, ¿no? Igual que la codeína. ¿Ya? En el caso de pero igual también se usa, ¿ya? Se pueden usar. Todo depende de la combinación que hagas, quizá para reducir los efectos adversos, ¿ya? Pero podemos utilizar otros fármacos que quizá no tengan esos efectos adversos y podemos usarlo con mayor seguridad. ¿Ya? El fentanilo, el remifentanilo, por ejemplo, la metadona, ya lo utilizamos bastante en veterinaria. El tramadol se utiliza siempre como un adjunto en caso de perros, ¿no? En caso de perros, los receptores, no hay tantos receptores en los cuales el tramadol realmente genere el efecto analgésico como tal, entonces básicamente se utiliza como potenciador de otros analgésicos, ¿no? Lo que vendría a ser en una analgesia multimodal, si se puede usar el tramadol dentro de todo un protocolo en conjunto, ¿no? Pero no como principal opioide para manejar dolor, ¿no? En el caso de gatos sí, ¿no? En el caso de gatos incluso se puede usar a una dosis un poco menor de lo convencional, ¿no? En gatos tú puedes usarlo de 1 a 3 miligramos por kilo, ¿no? En perros se puede usar de 3 a 4, incluso hay literatura que indican hasta 5 miligramos por kilo, ¿no? Por el hecho de que no hay una buena respuesta analgésica con el tramadol solo en perros. ¿Ya? La metadona también es usada en veterinaria, quizá no es tan popular, pero también se usa. Muy bien, receptores opioides, acordamos que tenemos al mu, kappa y delta. Principalmente vamos a encontrar receptores mu, ¿ya? Y siempre va a intervenir la proteína G dentro de lo que sería la activación del AMP cíclico dentro de esto. Entonces, cuando vamos a tener tropismo hacia los receptores mu y los receptores delta, lo que vamos a observar es que se van a abrir los canales de potasio. En el caso del kappa va a haber un cierre de los canales de calcio, ¿ya? Y lo cual va a generar una hiperpolarización neuronal y de las terminaciones nerviosas, ¿no? Lo que va a generar una inhibición de la sinapsis y por consiguiente va a haber una reducción del glutamato, que el glutamato, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a ser parte de lo que es de la activación, ¿no? De la acetilcolina y se iba a generar un efecto de activación. Entonces, al reducirlo vamos a evitar eso, ¿no? Va a haber una depresión dentro de la neurotransmisión. ¿Ya? Entonces, sabemos que en el mu vamos a activar analgesia, sedación, depresión respiratoria, va a reducir la motilidad gastrointestinal, ya entonces tengamos esto en cuenta quizá para aquellos pacientes que dependen de la motilidad gastrointestinal para tener no tener complicaciones a nivel de su sistema digestivo, ¿no? Por ejemplo, el caballo, el conejo, ¿no? Es importante quizá tener en cuenta que si vamos a utilizar un opioide, también utilizar un procinético posteriormente o a la par, ¿no? Dependiendo cómo usemos el opioide, si en una cirugía lo vamos a usar parte del tratamiento postquirúrgico. Ya reduce secreciones biliares, incrementa el apetito, ya, pero también puede haber náuseas y vómitos, ya, y es inmunomodulador. Ya, el receptor kappa va a generar analgesia, sedación, también va a reducir la motilidad gastrointestinal,
también va a incrementar el apetito y las náuseas y el vómito. En el caso del delta vamos a ver que hay analgesia, hay incremento de apetito y hay inmunomodulación, ¿ya? Y bueno, también hay el sigma, pero en muy poca cantidad. Entonces, la clasificación según la selectividad por receptores, ¿no? Cuando hablamos de un agonista puro, estamos hablando de la morfina principalmente, pero también podemos hablar de la metadona, la mepedrina, la peptidina, el fentanilo, la codeína, la alfa-fentanilo, aquí también entra el relifentanilo, ¿ya? Como agonista puro, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que va a generar, solamente va a ser agonista, ¿no? Principalmente receptores MU, ¿ya? Agonista parcial, la buprenorfina, ¿ya? Que solamente va a parcialmente agonizar. Ya, agonista, antagonista, está en abulfine, el butorfanol. Estos, por ejemplo, van a agonizar el kappa y van a antagonizar el mu. ¿Ya? Y los antagonistas puros, como la naloxona, el naltrexolona, ya estos básicamente van a antagonizar principalmente los receptores mu. ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿no? Mu, delta y kappa, ¿no? Entonces, acá vemos la morfina agoniza los tres. La peptidina va a agonizar los tres también. La metadona va a agonizar mu y delta. El fentanilo va a agonizar el mu y la delta. ¿Ya? La pectosicina va a antagonizar mu, agonizar delta y kappa, ¿no? Igual que el butorfanol y la naloxona. El butorfanol va a antagonizar mu, va a agonizar delta y kappa, ¿no? En el caso de la naloxona sí va a antagonizar todas, ¿ya? Y igual que el nasoxazol. ¿Ya? La acción de los distintos fármacos opioides sobre los receptores opioides, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? Cuál es agonista parcial, cuál es antagonista y cuál es agonista. ¿Ya? Este código sí es importante que se lo aprendan, ¿ya? Porque, por ejemplo, si queremos antagonizar un opioide como el butorfanol, ¿ya? Y quizá lo que queremos es, quisiéramos quizá tener un mayor efecto de los receptores mu, no lo vamos a tener porque ya de por sí está antagonizado, ¿no? Entonces una naloxona no me va a servir para revertir quizá algún efecto adverso que sospecho que podría ser un opioide. Porque si recuerdan los primeros cuadros, los receptores mu son los que tienen mayores efectos en el paciente, ¿ya? Por ejemplo, si yo observo una depresión respiratoria, ¿ya? Y al paciente le he puesto un butorfanol, ¿me va a servir ponerle naloxona? No, porque el butorfanol no me está generando la depresión respiratoria, porque ya de por sí lo está antagonizando. ¿Y por qué se genera la depresión respiratoria? Por los receptores mu, como lo vamos a observar acá, ¿ven? Y los otros receptores no me están generando depresión respiratoria, ¿ya? Por eso es importante sabernos eso, ¿ya? Bueno, opiáceos, vamos a ver, ¿no? ¿Qué van a generar? Van a generar dentro de sus efectos estimulantes, ¿ya? A nivel del centro vagal, ¿ya? Por eso es que podemos ver que hay vómitos, el óculo motor, área prostrema y el centro nociceptivo, ¿ya? Básicamente va a generar analgesia a ese nivel. Vamos a observar también que va a ir hacia la musculatura lisa del estómago y la constipación, o sea, va a generar una antidiarrea. Y también vamos a observar que va hacia uretra, vejiga y esfínteres de la vejiga. Ya, en el caso de los depresores vamos a ver que va a haber una analgesia a nivel de sensación de dolor, ya estadio de ánimo, es antitusivo, ya, por lo cual va a ir hacia el centro de la tos, ya, y el centro respiratorio, por eso
que vemos que lo deprime hacia ese nivel, ¿no? Entonces ya no va a haber reflejo de oxígeno, ¿ya? Y bueno, va hacia el centro del bombo, lo deprime. Muy bien, entonces tenemos tejidos dañados, ¿no? Acordarnos que dentro de la fisiología, cuando hay un daño tisular, lo primero que va a existir es la liberación de mediadores químicos, como la prostaglandina, la histamina, la prostaglandina, histamina, quimina, la prostaglandina, quiminas o la prostaglandina. O sea, como ven, la prostaglandina está en todos los efectos, ¿ya? Esa es la que siempre va a salir. Ahora, ¿qué cosa va a pasar con cada uno? En el caso que salga la prostaglandina y la histamina, va a generar una vasodilatación y por consiguiente se va a ver una congestión capilar o rubor en la zona del daño tisular, ¿no? Por ejemplo, cuando quizá tú te quemas, la piel se pone roja, ¿no es cierto? Ya. A eso lo llamamos rubor. Cuando hay segregación o liberación de prostaglandinas, histaminas y quininas, vamos a ver que hay un aumento de la permeabilidad capilar, lo cual va a generar tumor, o sea, un aumento de fluidos y células del plasma al tejido dañado, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos como una hinchazón, ¿no? Entonces quizá yo hago esto, me golpeé y en un rato voy a ver que tengo como una especie de tumor, ¿ya? Porque recordemos el concepto básico, tumor es todo aquello que tiene una protuberancia, ¿ya? Entonces, después, cuando hay segregación de quininas y prostaglandina, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar dolor, ¿ya? El dolor debido al tumor por los mediadores químicos, ¿no? Como se va a inflar a inflamar toda esta zona, ya me va a generar dolor, ¿no? Como cuando sientes que te empieza a latir y empieza a presionar esa zona, ¿no? Por el tumor que se ha generado. Y las prostaglandinas como tal pueden generar fiebre, ¿ya? O sea, va a haber calor, acumulación de sangre, pirógenos, ¿ya? Por eso es que estas características tenemos que acordarnos porque los antiinflamatorios nos van a servir para contrarrestar esto. Ahora, la clasificación de los antiinflamatorios, ¿ya? Tenemos los no esteroides, los esteroides y los inhibidores de la LOX, que son antagonistas de la leucotrienos, ¿ya? Principalmente nosotros trabajamos con los esteroides y los no esteroides, ¿ya? Entre los esteroides tenemos a las dexametasonas, ¿no? Ya los conocidos corticoides, ¿ya? Y en los no esteroides tenemos a los inhibidores de la COX, ¿ya? Y a los antagonistas de los receptores F4, ¿ya? Entonces ahora vamos a ampliar un poco cada uno de ellos, ¿ya? Los inhibidores de la COX, ¿ya? Por aquí vemos, por ejemplo, los carprofenos, ¿ya? Las aspirinas en caninos que también hay, pero aquí no lo usamos mucho, ¿ya? Y el filocoxib, ¿ya? Que ya hay más coxibs que han llegado aquí a nuestro medio, ¿ya? Y bueno, el efecto 4A, ¿ya? Entonces los inhibidores de la COX van a generar los 4A, ¿no? Así como las 3B, ellos son las 4A, ¿ya? Antiinflamatorio, antiplaquetario, analgésico y antipirético. Entonces, ¿qué sabemos? Cuando hay un estímulo inflamatorio, un daño tisular, ya los fosfolípidos de la membrana celular van a generar ácido araquidónico, ¿ya? Esto va a generar leucotrienos que van a generar una alergia, una reacción inflamatoria, o también se van a generar a través de la prostaglandina E2, que es la que más vamos a observar en este tipo de procesos, que se van a generar los tromboxanos, las prostaciclinas y las prostaglandinas, ¿ya? Cada una va a tener alguna influencia, ¿no? Los tromboxanos pueden generar inflamación, dolor, fiebre y básicamente van a generar la movilización plaquetaria, ¿ya? Para generar en este caso el trombo la cicatriz, ¿no? En el caso que haya, por ejemplo, un corte, ¿no? Un sangrado. Las prostaciclinas también van a generar dolor y fiebre e inflamación, y las prostaglandinas también. Entonces, podemos ver en el COX-1, ¿ya? Constitutiva, ¿ya? Es la protección del epitelio gástrico, ¿ya? O sea, la COX es una reacción innata del cuerpo, ¿ya?
Entonces, esto es lo que vamos a observar que pasa innatamente cuando se produce la COX-1 ante un proceso de inflamación. Va a haber protección del epitelio gástrico, mantenimiento del flujo renal, o sea, va a generar una vasodilatación a nivel renal, agregación plaquetaria, esto es lo que decíamos, van a producir tromboxanos para poder generar una mayor agregación plaquetaria y generar, digamos, el tapón, ¿no? Migración de neutrófilos, ¿no? También para evitar que un agente bacteriano ingrese por la zona de lesión, también los neutrófilos van a viajar, ¿ya? Y a través del, y lo que vendría a ser el endotelio vascular. Entonces, ¿qué pasa cuando el bloqueo, el COX-1, ¿no? Va a ser el responsable de generar todos esos efectos adversos. Por eso es que decimos, cuando tomo un AINE, puedo tener gastritis. ¿Por qué? Porque la protección del epitelio gástrico, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar como una capa protectora a nivel del estómago, ¿ya? Entonces, si yo voy a usar un bloqueante de COX-1, voy a mantener desprotegido mi estómago, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso es que a veces se recomienda sugerir el uso de los AINES junto con un protector gástrico, ¿ya? Ese es el motivo. ¿Ya? En el caso del COX-2, ¿ya? El inducible, o sea, es aquel que induce, ¿no? Es el que se va a activar ya cuando hay un proceso quizá que va más allá de algo normal que lo puede controlar. O sea, ya no es que se activa ante una situación normal, sino cuando ya hay realmente una agresión, el COX-1 le dice, COX-2, actívate para que nos ayudes a contrarrestar este daño que está pasando. Entonces, ¿qué hace el COX-2? Va a inducir más mediadores de la inflamación, el interferón, las interleuquinas, ¿no? y todos los mediadores que van a existir de la inflamación, ¿ya? Y obviamente van a mediar el proceso de inflamación. Entonces, el bloqueo produce un efecto terapéutico, ¿no? Por eso es que ahora la tendencia de los COX están más hacia bloquear el COX-2, bloqueante de COX-2 que el bloqueante COX-1, ¿no? Digamos los AINES más modernos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos fármacos según lo que les indico, ¿no? El COX-1, por ejemplo, tenemos la aspirina, la indomactina, la piroxicam, ¿ya? En el caso de los no selectivos, ¿ya? Tenemos al ketoprofeno, carprofeno, por eso es que ya no suelen a veces usarse mucho. COX-2 tenemos el meloxicam, ¿ya? Que es uno de los que más usamos, y ya los selectivos, ¿ya? Los que sí o sí van hacia el COX-2, que son los que más se recomiendan ahora usar, sobre todo aquellos pacientes que lo van a usar de manera un poco más persistente, ya el Celecoxib, el Liraglutid, ¿no? Todas las familias de Coxib, ¿ya? Y bueno, acá tenemos, ¿no? También la diferencia entre los no selectivos y los selectivos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, entre los selectivos del COX-2, el Celecoxib, ya que van a incrementar quizá como efecto adverso, incrementar el riesgo de los eventos cardiovasculares, va a disminuir el riesgo gastrointestinal, o sea, los efectos gastrointestinales, ¿no? Como no va a bloquear el COX-1 para generar la protección del estómago, más bien va a evitar que se genere ese efecto, ¿no? En el caso del meloxicam y los demás que son preferentemente selectivos al COX-2, ya va a generar un incremento a la afinidad del COX-2, pero no necesariamente solamente van a tener afinidad al COX-2, sino también podrían irse al COX-1, por eso es que son preferentemente, ya, y obviamente van a generar los efectos adversos al COX-1. Ya, se usa en precaución con pacientes que tienen un aumento de riesgo cardiovascular. A nivel del ibuprofeno y naproxeno, que son no selectivos, ya estos sí pueden generar una depresión en el riesgo de los eventos cardiovasculares, va a aumentar el riesgo de los efectos gastrointestinales, ¿ya? Y bueno, en el caso de lo que sí no son referentes al COX-2, nada más, bueno, pueden ser cardioprotector en leve dosis y pueden incrementar los riesgos gastrointestinales, ¿no? Sus efectos cardiointestinales.
que hay que tener cuidado a veces con los AINES, porque hay algunos AINES que incluso se han sacado del mercado por el efecto cardiovascular que pueden gestionar, ¿no? Como el COX-1 lo que genera es un equilibrio dentro del sistema cardiovascular. Si tú lo bloqueas, puedes generar incluso alguna parada cardíaca, algún efecto cardiovascular. ¿Ya? Por eso es que hablan mucho de cuidado con pacientes que tienen el riesgo alto. ¿Ya? Entonces, la clasificación de los inhibidores del COX usados en animales, ¿no? Aquí podemos ver los salinatos, ¿no? Que es la aspirina, derivado del ácido propiónico, el ibuprofeno y el ketoprofeno, pero bueno, definitivamente el ibuprofeno no se utiliza en mascotas, sí usamos el ketoprofeno. La aspirina la usamos solo en algunos casos y más que nada más orientado hacia el tema quizá de trombos, ya cuando tenemos algún proceso de trombos en gatos, pero para analgesia no suele ser parte de nuestro pilar de AINES que utilizamos, ¿no? Los derivados de la piresolona, el metamizol, ¿no? Que más que quizá, o sea, si bien está aquí como derivado, ya no está en la clasificación de AINE, ¿ya? Ahora el metamizol se considera como un coadyuvante analgésico, ¿ya? Bueno, derivado del ácido indalosintético, ¿ya? Derivado del ácido fenoantocénico, por ejemplo el diclofenaco, el ketorolaco, ¿no? Que no lo utilizamos, al menos en menores no lo utilizamos mucho. Derivados para las acetaminofén, ¿ya? El piroxicam, ¿ya? Que son derivados del ácido fenólicos, ¿ya? Y los que actualmente más usamos, que son los inhibidores específicos del COX-2, ¿no? El deracoxib, el filoxib. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos el derivado de los carboxílicos, la aspirina. ¿Cómo funciona? La aspirina ingresa, va a bloquear la ciclooxigenasa 1 y no va a producir el ácido araquidónico, que es el que va a producir la prostaglandina, ¿no? Entonces va a haber síntesis de tromboxanos y el tromboxano A2 ya va a generar la agregación plaquetaria, ¿ya? Eso es lo que estaría haciendo la aspirina, bloqueando todo este sistema, ¿no? Entonces va a bloquear esto y no se va a dar nada de esto. Por eso es que se utiliza quizá en pacientes con trombosis en el caso de gatos, porque me van a generar el bloqueo de la agregación plaquetaria, no se van a generar los trombos y por consiguiente puede llegar a incluso, ¿no? A disolver ese trombo que pueda estar en el pasaje de la sangre. Ya. Entonces, justo lo que les decía, ¿no? En el caso de tromboembolismos, lo podemos usar, ya va a generar una hipercoagulación, ¿no? A nivel de, por ejemplo, pacientes con Cushing, ya que van a tener un aumento en los factores 2, los factores de coagulación, ¿no? 2, 4, 7, 9, 10 y 12, pueden causar, en los casos de anemia hemolítica mediada, en cardiomiopatías, sepsis, coagulación intravascular diseminada, ¿no? En dirofiliasis también se pueden utilizar. Después tenemos el flumixil, ¿ya? Que se utiliza en enfermedades reumáticas agudas y crónicas, en conjuntivitis alérgicas, en queratitis, en postoperatorio. Luego tenemos los derivados del carboxílico como los carprofeno, ketoprofeno, ¿no? Que son los que más usamos en veterinaria. Naproxeno no lo usamos mucho, ¿no? El carprofeno lo podemos conocer como Rinadil, también lo tenemos como Carprovet, ¿no? Diferentes marcas, en el cual lo utilizamos, ¿no? Quizá para, básicamente en perros, por ejemplo, lo que me va a bloquear es el COX-2, ¿no? Se van a hacer no específicos, ¿no? Van a ser básicamente que van a seleccionar un poco más el COX-2, pero no son selectivos solo del COX-2. Aquí tenemos, por ejemplo, el Rinadil,
que la dosificación se puede dar para pacientes quizá con algún dolor que sea moderado, ya que sea moderado y que requiera, ¿no?, la medicación de varios días, ¿no? Quizá lo puedes mandar por 5 días, una semana en el medicamento. Se puede, un ibuprofeno tú lo puedes mandar una vez al día o cada 12 horas, ¿ya? Si lo mandas una vez al día, puedes mandarle una dosificación de 4 miligramos por kilo o 2 veces al día, 2 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Ya? En el caso de los derivados de los enólicos, tenemos al meloxicam, que es digamos, es la vedette, la que más usamos cuando hay algún proceso inflamatorio. ¿Ya? También es más selectivo hacia el COX-2. ¿Ya? Otros enólicos que tenemos, que usamos más en caballos, ¿ya? El fenilbutazona, ¿ya? Después también tenemos aquí otro enólico que, bueno, ya no lo consideramos AINE, pero igual como es un derivado de esto, que es la dipirona o el metamizol, que nos va a ayudar en emitir o mejorar el dolor a nivel visceral, ¿ya? Y nos va a servir como un coadyuvante analgésico, o sea que va a potenciar a otros analgésicos para tener el efecto que se espera, ¿no? En este caso, por ejemplo, en perros lo podemos usar a 25 miligramos por kilo cada 12 horas. En gatos sí, básicamente lo utilizamos en menos dosis, ¿ya? Lo utilizamos de 10 a 12.5 miligramos por kilo por hora, ¿ya? Por lo general, los metamisoles que están hechos de manera comercial para menores están combinados con liosina. Por ese motivo se reduce la dosis en gatos, ¿ya? Porque la liosina sí, el gato requiere una dosis mucho más mínima que el perro. Entonces, ahí por eso hay que tener cuidado con la dosificación en gatos, ¿no? ¿El televisor dice que es igual? Sí. ¿También? Es lo mismo. Ya, por eso es que acá, por ejemplo, en la posología te dicen perros y gatos 25 miligramos por kilo. Yo digo que el televisor también era para hacer algo, ¿no? No, el metamizol te va a ayudar como, es un coadyuvante analgésico, o sea, te va a potenciar los otros analgésicos. Entonces, en una analgesia multimodal es un plus más. Por ejemplo, si tienes un paciente con pancreatitis y que va a ser sometido a una cirugía y ya presenta un dolor abdominal previo, lo puedes usar dentro de su protocolo analgésico. Claro, porque obviamente también creo que viene con una antipática. Claro, la iosina, que es un antiespasmódico. Claro, normalmente vienen así. Por eso es que en la posología acá podemos ver que te dicen perros y gatos usan 25 miligramos por kilo. Y sí, tú le puedes colocar a un gato el metamizol solo, 25 miligramos por kilo. Pero como vienen siempre combinados con la iosina, entonces para generar un equilibrio con la iosina, que el gato sí requiere una dosis muy bajita, entonces lo manejamos en 10 a 12 miligramos por kilo. Entonces ahí ya tenemos la dosificación adecuada y cada 12 horas, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿no? ¿Qué hacen estos pirógenos? Entonces me van a evitar la producción de prostaglandina. Entonces ahí ya no va a activar al centro termorregulador en el hipotálamo. Por eso es que nos sirve también como un antipirético, nos sirve para reducir la temperatura, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa normalmente, no? O sea, tú activas la prostaglandina va a ir al centro de termorregulación y va a incrementar la actividad térmica, ¿no? Y obviamente eso va a producir, va a aumentar la producción, va a reducir la disipación y va a generar fiebre. Entonces, ¿qué va a hacer en este caso este pirógeno? Va a bloquear a las prostaglandinas y por consiguiente se va a generar el efecto antipirético. ¿Ya? Y toda esta acción se da a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Bueno, estos AINES, paracetamol o acetaminofeno, que es lo mismo, si bien no se recomienda en el uso de perros, se puede usar también, ¿ya? Pero se usa en unas dosificaciones pequeñas y a pulso. Pero para evitar que el dueño haga tonterías, mejor hay que decirle que no se use, ¿ya? Pero para que sepan, sí se puede usar. Solamente que hay que saber la dosis adecuada. En mayores sí se puede utilizar con mayor frecuencia.
indolacético. Después tenemos el fenomato, que es un tolfedine. Ya el tolfedine es de un poco más larga acción, ya también es un AINE que funciona a nivel de, básicamente, principalmente de SCOX2, ¿ya?